Germán, me quedé intrigada. En una entrega anterior dijiste que la Ilíada de Homero era para ti un libro aún más importante que la Biblia, incluso que los Evangelios, un libro fundamental para nuestra cultura occidental. ¿Podrías explicarnos por qué tienes esa tan alta estima a la Ilíada? Bueno, también los Evangelios han sido para mí muy importantes, Claro. Pero, claro, la Ilíada siempre ha estado conmigo desde estudiante de preuniversitario, que ahora se llama selectividad en España. Tenías que leer, tenías un libro principal Sí. En griego, y ese libro para mí fue la Ilíada. O sea, me pasé un año traduciéndolo, leyéndolo, etc. Y desde aquella lectura, y luego muchas lecturas posteriores, hasta la lectura de la Homero Ilíada de Barico, de Alessandro Barico, el italiano, que hizo una traducción, Sí, digamos, una traducción y moderna. sí, pero vamos, que lo acortó, quitó las partes así que menos narrativas y tal, y que tuvo mucho éxito, que yo recuerdo haberlo reseñado para el Cultural. Entonces, siempre ha estado muy presente Homero, naturalmente, en todos mis estudios, en toda mi vida, y siempre me ha gustado más la Ilíada que la Odisea. Me parece mucho más importante, y la razón esencial que este libro tan antiguo, que bueno, es un libro, se lo atribuimos a Homero, que fue el que recogió todas las historias orales que forman el libro en el año 700 antes de Cristo, mientras que el Nuevo Testamento es pues después de Cristo, claro. Entonces, este libro, como te digo, para mí fue un gran descubrimiento, descubrir primero dónde estaba Troya, que estaba allá donde ahora está Turquía, sí. La lucha entre los griegos y los romanos, el tema de la violencia, ¿no?, que es un tema muy importante hoy en día y al que volveré enseguida. Pero bueno, a mí lo que creo me parece fundamental de la Ilíada es cómo presenta a través de los diferentes personajes, ¿no?, de Paris, de Helena, ¿no?, que es el causante sí, de la guerra de Troya, de Aquiles, de Agamenón, de todos estos personajes, cómo hay algo esencial del ser humano, y es cómo el cambio de fortuna transforma al ser humano. Es decir, la fortuna, la suerte, mantiene al hombre subyugado a lo largo de toda su vida. Y eso a mí me parece que es una lección muy importante, paralela a la lección del amor hacia el semejante que encontramos en los Evangelios. Claro. Pero aquí es como muy dramático. Claro, naturalmente, cuando luego vas y conoces pues lo que inspira esta obra épica griega es el drama griego, ¿no? ¿Y qué pasa en las tragedias griegas? Pues precisamente que todo acaba mal, Edipo. Y eso es lo que ocurre en la Ilíada, que se nos presenta algo que yo ya a los 18 años sentía, la precariedad del ser humano, por la suerte de mis parientes en la guerra civil, por la suerte de una hermana mía que estaba enferma, por una serie de circunstancias, ¿no? Sí. Sientes esa enorme precariedad. Recuerdo, hay la gran defensora, y que a mí me ha inspirado posteriormente y me ha dado más razones para pensar, es la gran filósofa y escritora francesa Simone Weil, que escribió en 1940 un precioso artículo sobre la Ilíada, y
la llama la Ilíada y el poema de la fuerza. Y ella se refiere, esa fuerza es esa fuerza que domina al hombre y que generalmente es la fuerza que en un momento dado está todo muy bien, pero luego vemos que en el futuro va a haber un desenlace poco, digamos, poco agradable, porque todos los seres humanos vamos a morir, porque, en fin, porque las condiciones del que hoy se siente muy triunfante y, por otro lado, en otro momento se siente que no lo está. Y termina todo en la muerte. Y todo termina en la muerte, y eso está en la Ilíada continuamente, ¿no? Como el que está muy bien luego termina. Y en este ensayo que te menciono de Simone Weil, ella cita muchos de estos aspectos. Bueno, está traducido al español muy bien en varias versiones y cualquier persona lo puede acceder. Entonces, el espíritu humano siempre acaba de ser modificado por esta fuerza, según sigue. Y claro, cuando piensas, por ejemplo, y esto es traerla la Ilíada al presente, en la guerra de Ucrania, ¿no? Esta violencia que se ha desatado sin motivo sobre los ucranianos, han desatado los rusos, ¿no? Aquí o sea, Putin pronto morirá y toda esa fuerza que ha desarrollado para oprimir a otros se convertirá en un cadáver, ¿no? Un cadáver como los soldados que él ha matado o ha hecho matar, ¿no? Es decir, esto es lo que yo encontré poderosamente. ¿Puedes decir que es sobre la vanidad de la vida? Es que sí, es la vanidad de la vida, por un lado, pero sobre todo que al final de todo el trayecto, el espíritu humano, sobre todo el que se alimenta de la violencia, acaba siendo una cosa, un cadáver. Eso es una lección poderosa. Y eso es Aquiles, ¿no? Acaba con una flecha que le da justo en su sitio vulnerable. El único vulnerable, mientras él había matado a numerosos, es el gran héroe. Agamenón lo mismo, acaba siendo... todos acaban mal. De hecho, los griegos mismos, 70 años después de este triunfo enorme en Grecia, creo que pierden también grandes batallas, ¿no? y quedan reducidos. Pero para mí siempre ha sido este conjunto de la Ilíada, las tragedias griegas, todo esto, que además lo he enseñado muchas veces en literatura comparada en Estados Unidos, todo esto es algo que para mí refleja esa precariedad del ser humano, es un espejo. Yo cuando lo leí me sentía viéndome en ese espejo, viéndome en el espejo del ser humano, ¿no? Y eso, en parte, por un lado, es como siempre, vas y te dicen, oye, la Ilíada, pues dame las fechas, 738, dame no sé qué, pero yo lo que veía y sigo viendo en esta enorme herencia griega, que por cierto en el Renacimiento no vino, no llegó, es algo que nos saltamos así, pumba. Esta herencia que viene de la literatura, para mí es algo que me dice mucho sobre el ser humano, ¿no? Sobre, como te digo, la precariedad. Y yo creo que debe ser una lectura obligada para los estudiantes, que en vez de informarles sobre los detalles, que si fue oral, que si no sé qué es, que no sé cuánto, que lean y descubran el enorme y poderoso mensaje que ofrece esta obra. Muchas gracias, Germán, me parece muy interesante y debemos de releer la Ilíada, por supuesto. Muchas gracias.